populares. El PSC aún no define quién será su candidato presidencial para 2025. Masacre en Ventanas. Al menos 5 personas fueron asesinadas en una cancha. Trabajadores cuestionan declaraciones de ministros sobre producción de gasolina. 7 personas heridas en una balacera desatada en Los Vergeles, en Guayaquil. Novoa perdió 21,8 puntos de aprobación en 4 meses, según encuestadora Cedatos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar en este inicio de semana. La defensa internacional de Jorge Glass manifiesta que tras agotar la vía ordinaria nacional, presentarán un pedido contencioso ante el sistema interamericano para abordar el secuestro. Pedro. Katy, amigos televidentes, Glass busca justicia y reparación integral frente a las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. Amigos, también damos la bienvenida a este espacio a Willy Quinde, quien nos acompaña desde hoy y nos traerá todos los hechos de las últimas horas en el país. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo está? Buenos días, Katy. Buenos días, Pedrito. Aguáiteme, como decía la abuelita, ¿no? Aguáiteme, porque no somos enemigos, pues somos compañeritos. Aguáiteme para acá, véame que lo estoy viendo. Buenos días a todos ustedes televidentes. Aquí estamos para compartir todas las informaciones. Oiga, Manta, después de ser la ciudad violenta, ha pasado a ser la capital de la paz. Increíblemente, desde el miércoles que llegaron la cúpula policial y militar a Manta, no se han registrado muertes violentas. Bendito sea Dios, aleluya. Pero eso como que es una especie de maquillaje, porque todavía no tenemos resultados contundentes como queremos los ecuatorianos, los mantenses y los maravitas. Hasta ahí le discuto. ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos involucrados, sobre todo peces gordos, tenemos aprendidos? Pero si hay detenidos, Katy, perdón, disculpe que le interrumpa. Pesos gordos, ¿no? Peces gordos quiere usted. Sí. Entonces tengo que caer yo, que soy gordito, pues no, me imagino. Creo yo que son pocos días de trabajo y esperar. hay mucha tela que cortar aún y estaremos pendientes. Pero hasta ahí vamos. Es una paz relativa. Esperemos que se mantenga. Ojalá sea así, ojalá sea así. Amigos televidentes, aquí iniciamos. Y como parte de la falta de atención médica y dotación de medicamentos en los hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Comisión de Fiscalización tiene previsto recibir las comparecencias del presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, y la directora general subrogante de la misma entidad, Erika Charfuelán. También se recibirá la comisión a José Joubin Bernaza, presidente de Solca. Este proceso se realiza tras los documentos presentados por la legisladora Adriana García, donde señaló los problemas en los servicios de salud. Y la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum. El documento será remitido al Pleno de la Asamblea. Con 4 votos a favor y una abstención, este 8 de junio la Comisión Multipartidista aprobó en una sesión telemática el informe para primer debate de los proyectos de ley de la consulta popular y referendo. La abstención fue de la legisladora Patricia Mendoza de la Revolución Ciudadana, quien señaló que el informe presentado no se enmarca en el dictamen de la Corte Constitucional y no se recogen los principios constitucionales ni técnicos de dosimetría penal, es decir, sobre la aplicación de la proporcionalidad de las penas. En este corto tiempo que nos queda para elaborar el informe, para el informe del segundo debate, invitemos a criminólogos que son expertos para ampliar el conocimiento a la mesa y al país sobre la necesidad del aumento de la pena de los años y cómo debería ser para poder construir una buena ley. El documento, que consta de 24 artículos, la mayoría sobre endurecimiento de penas, unifica 4 reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y un apartado para modificar la Ley de Extinción de Dominio. Tras su aprobación, el informe irá al Pleno de la Asamblea para el respectivo debate y aporte de los legisladores. Esto está previsto que se realice del 10 al 16 de junio. Posteriormente, el documento regresará a la comisión que del 17 al 30 de junio procesará las observaciones del Pleno. Luego de
de esto, la mesa especializada deberá presentar el informe para segundo debate hasta el 4 de julio. Tania Loor, Noticias Oromar. Y el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia anuló el fallo que determinó que la detención de Glass al interior de la Embajada de México fue ilegal, ilegítima y arbitraria. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece en la cárcel de La Roca. El fallo fue resuelto por los jueces Gila Morales, Gustavo Durango y José Swing, presidente de la Corte Nacional. En su resolución, los magistrados revirtieron el fallo que determinó que la detención del ex vicepresidente el 5 de abril al interior de la Embajada de México en Quito fue ilegal, ilegítima y arbitraria. Con la decisión del Tribunal de Apelación, los jueces consideraron el arresto de Glass como de legal, legítima y no fue arbitraria. Recordemos que esa noche, policías ingresaron a la sede diplomática de México en la capital para detener al ex segundo mandatario en un operativo especial. Es que según el gobierno estaba a punto de dejar el país y por eso la acción emergente. Tras el fallo del tribunal hubo varias reacciones, una de ellas la del expresidente Rafael Correa, quien en su cuenta de X criticó en duros términos la resolución. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en una convención en Quito realizada el último sábado, el movimiento político Pachakutik designó a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, como su precandidato presidencial para las elecciones del 2025. El movimiento político Pachakutik designó a Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, como su candidato presidencial para las elecciones de 2025. El anuncio fue realizado este sábado durante una convención en Quito, al sur, confirmada por el coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi. En su intervención, Issa subrayó su condición de precandidato y presentó un ambicioso plan de gobierno orientado a transformar el país. Además, destacó la importancia de elegir a los mejores cuadros para la Asamblea Nacional, asegurando que no serán negociantes de la política. Issa agradeció a las bases y coordinaciones de Pachakutik por su nominación y llamó a trasladar el debate a todas las instancias. Durante su discurso, criticó las políticas del presidente Daniel Noboa, especialmente en relación con el Fondo Monetario Internacional. Dejó en claro su oposición a las políticas con el FMI. Se refirió también al extractivismo, siendo partidario de una consulta libre e informada. La consulta previa, libre e informada no es un requisito. La consulta previa, libre e informada es un derecho. Por lo tanto, no compras ni con fundas de caramelo, ni compras comprando a los dirigentes, ni dividiendo los territorios. Si no se respeta, en este caso, una decisión colectiva de un territorio, compañeros y compañeras. Y el que podamos presentar como una propuesta al Estado, a la Asamblea Nacional, a la sociedad, que los derechos no son un requisito a cumplir. Los derechos se tienen que respetar, queridos compañeros y compañeras. Leonidas Issa es conocido por liderar las protestas de 2020 contra el gobierno de Lenín Moreno y las de 2022 contra Guillermo Lasso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano se definirá en agosto. Así se lo dio a conocer en la convención realizada en Guayas el último fin de semana. Al evento asistió su presidente vitalicio, Jaime Nebot. El Partido Social Cristiano definirá su binomio para las elecciones presidenciales del 2025 en agosto. La decisión fue adoptada en la Convención Nacional desarrollada este sábado 8 de junio de 2024 en la provincia del Guayas. El evento convocó a decenas de personas en esa provincia y se transmitió por canales telemáticos a distintas provincias del país. Entre los asistentes estuvo el presidente vitalicio del partido y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y hablando de leyes, hace pocos días la bancada de las 6 y aliados, y lo recalco, no con generosidad, sino con justicia, con el concurso de señoras y señores asambleístas de otras bancadas, logró cristalizar una lucha de muchos años, que la quieren todas las parroquias, todos los cantones y todas las provincias de este país de 18 millones de habitantes.
una ley para evitar que el Estado central, el gobierno central, que es un simple recaudador de la plata de las ciudades, de ese 21% de los ingresos permanentes y del 10% no permanentes, se apodere arbitrariamente del dinero de los ecuatorianos. También estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones campesinas, de artesanos y del sector turístico. Además, figuras representativas como el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y el ex candidato presidencial, Jan Topic. Que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país y para cambiarlo. El siguiente evento sea el inicio de una barrida nacional con el Mexiquillo. Un fuerte abrazo a todos. ¡Saludos! En el PCC aún no hay acuerdo para definir quiénes serán sus candidatos para las presidenciales. Topic declinó la candidatura y aún no se ha seleccionado su reemplazo. Uno de los nombres que más suena es el de Henry Kronfle. Sin embargo, el nombre oficialmente se dará a conocer en un encuentro nacional que realizará el movimiento en Guayaquil. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y siguiendo con los anuncios de los precandidatos para los comicios del 2025, el ex general Víctor Arauz anunció su intención de postularse a la presidencia del Ecuador. Soy el general Víctor Arauz. Así como el sol no se puede tapar con un dedo, la delincuencia y asesinatos no se los puede ocultar con mentiras en redes sociales. Los ciudadanos siguen siendo víctimas de secuestros, atracos y extorsiones todos los días. Definitivamente, no existe un plan de seguridad y siguen las matanzas. Somos actualmente el país más violento y con más homicidios de toda América. Al toro por los cuernos. He decidido anunciar al país mi precandidatura a la presidencia de la República para el 2025, con un firme propósito: eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. Crisis de seguridad. Bueno, dejamos ahí los candidatos políticos, se lanza Isa, que viene Arauz y Dios mío, ahí está la política así mimita. Pero tenemos información de algunos hechos para el padre de familia que fue a dejar a su niño a la escuela y ya regresó. Ya está ahí, frente a la pantalla de Oromar TV, en el local comercial donde ya abrieron y el día de hoy están atendiendo feliz a ese negocio. Vamos con información porque en Ventanas, provincia de Los Ríos, al menos 7 personas fueron asesinadas a balas, señoras y señores. Sí, en un ataque armado registrado el día de ayer, justamente en una cancha de indoor, allí ubicada en el sector del Rincón del Cura. En este atentado justamente dejó a personas heridas, fueron varias que fueron llevadas a diferentes casas de salud. Al sitio acudió el personal de la Policía Nacional para comenzar a hacer las investigaciones de este hecho de sangre. Lamentablemente, oiga, ya usted no puede ir un fin de semana ni a ver ni a jugar, porque llegan los pistoleros, llegan estos manes armados y te desarman prácticamente todo lo que está ahí en el evento. Y además, 7 personas fallecieron, lamentablemente 7, y otras resultaron heridas. Esto ocurrió en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, mientras que la policía llegó al lugar para hacer el procedimiento correspondiente, levantamiento de indicios balísticos, testigos, cámaras de seguridad que puedan aportar con las investigaciones. Los cuerpos de los cadáveres, en este caso, fueron llevados hasta la morgue. Cabe señalar que en la provincia de Los Ríos, esta provincia es una de las 5 más violentas, donde también rige un estado de excepción decretada el pasado 30 de abril por un lapso de 60 días. Escuchemos la versión policial que confirma 7 fueron los muertos. Son 7 personas. Como le manifesté, son 5 que fue en la escena y 2 que lamentablemente fallecieron en el hospital producto de las heridas. Únicamente tenemos ya los nombres, la plena identificación de las personas. Posteriormente, DINASED tiene que sacar obviamente todas las bases de datos si es que alguna persona ha tenido algún tipo de conflicto con la ley. Y es que no solamente Ventanas, provincia de Los Ríos, en Guayas también, en Guayaquil,
volvieron a darse hechos. Se registró una nueva muerte violenta, un ataque a un grupo de ciudadanos que estaban también reunidos en una cancha. Las canchas han sido justamente los escenarios de muertes violentas en este sector conocido como Los Vergeles, en Guayaquil. Fueron sorprendidos allí los ciudadanos que estaban en esta cancha por sujetos que le dispararon desde un carro. El hecho dejó como resultado 7 personas heridas, entre ellas 4 menores de edad que oscilaban en la edad de 14 a 17 años. De manera inmediata, los afectados fueron trasladados hasta una casa de salud cerca de este lugar para su atención médica. Hasta el sitio acudió el personal de la Policía Nacional para el procedimiento de ley. Al momento se desconocen las causas de este nuevo hecho violento. Ponte pila, Popeye. Tú que me estás invitando a una cancha de fútbol, hermano. Uy, difícil porque están matando en las canchas, sea de vóley, de indoor. Oiga, Dios mío, la gente no puede salir a hacer deporte ni a mirar, ni a observar cómo se hace el deporte porque, Dios mío, ahí llegan justamente estos hombres así armados a atacar a las personas que están en esta cancha. Esto fue en el sector de Los Vergeles, donde 7 personas resultaron heridas. Y atención porque tenemos más noticias. 7 de la mañana, 19 minutos, 7:19. La noche de este sábado 8 de junio, el ex candidato asambleísta por el movimiento Reto, Mauricio Vázquez, fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en un vehículo junto a su esposa. Esto ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Hombres que andaban en una motocicleta se aproximaron justamente hasta el carro donde iba la víctima junto a su esposa y abrieron fuego en contra de Vázquez. Pero las balas impactaron también en ella, en la acompañante, en la esposa de Vázquez, quien fue trasladada a una casa de salud en Guayaquil, donde posteriormente se confirmó su deceso. La información preliminar que maneja la Policía Nacional es que la pareja había presentado una denuncia ya por extorsión. Sin embargo, pues esto no podría indicarse que sería la causa de la muerte. Sin embargo, todo está siendo investigado por parte de la Policía Nacional. Ahí quedó el autito en el que iba la pareja. Vázquez, en este caso el ex candidato, falleció en el lugar de los hechos, mientras que la damita, la esposa que vemos en pantalla, fue llevada a una casa de salud y posteriormente se confirmó la muerte. En Quevedo, provincia de Los Ríos. Vamos a continuar con información. 7 de la mañana, 20 minutos, 7:20. Y este domingo el personal militar encontró en los exteriores del Centro de Privación de Libertad El Rodeo, ubicado en la capital manabita, en Puerto Viejo, un saco de yute. ¿Qué había allí? No había yuca, no había nada productivo. Oiga, ¿sabe qué había? Señoras y señores, encontraron un revólver calibre 38, una pistola traumática color negro con 38 municiones, calibre 380, 20 cuchillos, que había feria de cuchillo, ñaño, y 30 cajetillas de cigarrillos. Esto mientras las operaciones militares se intensifican justamente en toda la provincia de Manabí, en cumplimiento al decreto 290, que trasladó justamente allí a la cúpula militar y policial hasta la provincia de Manabí para reducir los índices de violencia. Esto en El Rodeo. Les cayeron, vea, parece que querían ingresar todo ese material que ustedes ven en pantalla, cuchillos, pistolas, revólver. No sé, Dios mío, tremendo, tremendo. Ahí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lograron evitar esto. Y vamos a otra información. Tras un operativo denominado Libertad 264, la Policía Nacional allanó un inmueble en el sector de La Aurora que serviría como lugar de reunión de grupos terroristas, de un grupo de terroristas denominado Los Choneros. La operación dejó como resultado a 2 detenidos, presuntos implicados en el delito de extorsión. Según indican los agentes del orden, las víctimas de los implicados justamente habría recibido atentados contra con armas de fuego en su domicilio y también en su vehículo. Los antisociales le exigían la cantidad de $15,000, 15 lucas le pedían, señoras y señores. Allí el operativo se realizó luego de las investigaciones realizadas por los agentes de la institución del orden. Entre lo encontrado habían 8 teléfonos celulares, una motocicleta que fue retenida, dinero en efectivo y varios documentos que fueron llevados por parte de la policía y puestos a orden de las autoridades judiciales. Oiga, esto por ahí vive Travelina, ya vi esta zona.
Ya vi la zona, por ahí vive Travelina. ¿No escuchaste los ruidos, Travelina, de este golpe a las puertas, vea, de estos allanamientos? Cerca vive Travelina. Ahí vive Travelina cerquita. Vea, señoras y señores, la intervención rapidito de la Policía Nacional, la UNACE, que lucha contra este delito de la extorsión, del secuestro, logró dar con la captura de estos antisociales. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Vea, Pedrito, Katy, ahí está el trabajo de la Policía Nacional, Katy, reflejado justamente en los resultados de las detenciones. Pedrito decía, no hay detención, ahí está, vea, ahí está. No, me refería en Manabí, en Manta. ¿Y eso es Manta? Peces gordos. Bueno, que están flacos, pues ya no le dan alimento, pues no, ya no culpa. Pues. También coincido con Katy lo que decía, y es bueno que lo argumente, que recién tienen apenas días y no podemos también ser exigentes. Esperemos que las estrategias den resultados. Es lo que aspira y espera los patrones. También hay que tener mucho cuidado porque andan circulando unos panfletos que no sé qué pretenden o de dónde provengan o cuál es la intencionalidad. No sé si ustedes los habrán visto, creo que medio mundo lo ha visto. Sin duda eso afecta a algunas actividades que se requieren hacer en algunos cantones. Puerto Viejo también, en un momento están suspendidos los bailongos, no puedo ir yo de bailecito un fin de semana porque están suspendidos la fiesta de Pedro y Pablo, Dios mío. Están suspendidos. Muy bien. Listo. Dígale, vamos a una pausa. Usted también quería el baile. No, claro, por supuesto. Nos vamos a una pausa comercial. Al volver tenemos entrevistas. Efectivamente, conversaremos con la asambleísta Verónica Abad, precisamente alrededor de algunos temas, de esa confrontación que aparentemente se percibe dentro del Ejecutivo con el Legislativo y de las denuncias del rol fiscalizador que viene haciendo la asambleísta precisamente para exponer algunas irregularidades o actos de corrupción. Ya regresamos de inmediato, mi querido televidentes. Volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más información y hoy con la compañía de Willy Quinde, que también el pueblo desde ahora se une a este espacio de noticias. Pedrito. Perfecto, vamos a seguir con más informaciones, queridos amigos invitados. Y es que durante este fin de semana tenemos algunas acciones que han sido importantes por parte de la Policía Nacional, pero también en el ámbito político seguramente tendremos datos también que son interesantes, porque abordar, atacar a la delincuencia organizada no solamente tiene que ser desde la seguridad o de la fuerza pública, sino desde otros actores también. Y le digo que estas acciones que están pasando acá en Manabí y en el Ecuador, aunque Willy dice que ya vivimos en tierra de paz y usted también tiene su opinión, ha generado ya algunas respuestas y es la información que viene a continuación, amigos televidentes. El presidente Daniel Noboa perdió 21.8 puntos de aprobación en 4 meses, según CEDATOS. Sin embargo, la gestión del presidente de la República mantiene una importante acogida en la población. El 62% considera que es buena o muy buena. Las instituciones mejor evaluadas fueron la familia con 90% y las Fuerzas Armadas con el 74%. El director ejecutivo de la encuestadora CEDATOS, Ángel Polibio Córdoba, anunció un nuevo estudio de opinión en la que se reflejó una nueva caída en la aprobación del presidente de la República, Daniel Noboa, que se ubicó en 59.6%. Córdoba precisó que este estudio finalizó el 2 de junio y se realizaron 3.982 entrevistas en 32 localidades urbanas y rurales del país. Según este índice, el mandatario cayó 21.8 puntos en los últimos 4 meses de gestión, teniendo en cuenta que su pico de aprobación se registró el 28 de febrero cuando recibió el 81.4% de aprobación luego de la declaratoria de estado de excepción y el conflicto armado interno en enero de 2024. Ya para marzo, la aprobación presidencial registró su primera caída ubicándose en 74.1% y previo a la realización de la consulta popular. A pesar de esto, los ecuatorianos siguen calificando como positivo el quehacer de Noboa. Según el estudio, el 62% de los ciudadanos la considera como una gestión buena o muy buena, mientras que 31% dice que es mala o muy mala. En lo que tiene que ver con el gabinete ministerial, el 52% la califica como mala o muy mala, mientras que el 40% señala que es buena o muy buena. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Y en el marco de la denuncia electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad, el abogado Ronald Morocho, quien patrocinaba el caso por pedido del consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas, denunció que el funcionario habría utilizado su firma sin consentimiento para aclarar y completar la denuncia. Ante esto, Guarderas se pronunció señalando que por primera vez un abogado suyo se cambió de bando, haciendo alusión al correísmo, pues cree que la táctica es que Abad llegue a la presidencia para asegurar la impunidad del delincuente prófugo. Finalmente, Guarderas manifestó que tiene la convicción de que pelean contra poderes capaces de torcer abogados, pero que esto no lo detiene. Estimados amigos televidentes, y es que al iniciar este nuevo periodo o mandato, que es corto y precisamente que fue empujado, presionado por la muerte cruzada, en la legislatura aparentemente se crearon alianzas para trabajar en conjunto con el oficialismo. Algunos partidos probablemente o agrupaciones políticas no lo hicieron, sin embargo ahorita vemos que existen tensiones, como que ese escenario ha cambiado. Y justamente sobre este escenario y sobre su rol fiscalizador estaremos conversando con Ana Galarza, asambleísta del movimiento Construye, quien está peleando para nuevamente recuperar su institucionalidad. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos en el noticiario de Oro Mar. Es muy gentil por estar con nosotros. ¿Cuál será la postura de la bancada alrededor de estas tensiones que se viven en estos instantes en la Asamblea Nacional? ¿O cuál es? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. En realidad no hay ningún tipo de tensiones, un poco obedece estas noticias a una estrategia de comunicación por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, que tiene que utilizar una estrategia para desviar la atención de lo que está sucediendo en el país. Nuevamente se incrementó la ola de inseguridad y hay otros problemas sociales que es lo que ha ocasionado que el presidente de la República pierda más de 20 puntos en aceptación. Entonces, un poco la estrategia de comunicación desde la Presidencia de la República es empezar a enfocar la atención en la Asamblea Nacional, haciendo creer que hay algún tipo de disputas, algún tipo de fricción, cuando en realidad no hay ningún tipo de disputas ni de fricción. Se está haciendo el trabajo legislativo con total normalidad. Todas las propuestas que ha enviado el señor presidente a la Asamblea Nacional han sido aprobadas. Hoy a las 19:20 ya vamos a aprobar el tema de las preguntas de la consulta popular. Hemos hecho este trabajo incluso en un tiempo menor que el que establece los anexos de las preguntas de la consulta popular, y así seguiremos trabajando. Las cosas positivas serán apoyadas y hay cosas que no podemos apoyar. Hay que entender que la gobernabilidad no significa decirle todo sí a las propuestas del presidente. En días anteriores recibimos la propuesta por parte de la Presidencia de la República, el presidente Daniel Noboa, de subirles a todos los trabajadores del Ecuador a 70 años la edad de jubilación. Nosotros fuimos firmes en manifestar que esa propuesta no podemos apoyar porque no es justo que sean los trabajadores los que paguen los platos rotos de los malos manejos económicos de los gobiernos de turno que toman dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no lo reponen, y que por lo tanto no iban a contar con nuestros votos para cambiar la ley para que los trabajadores se jubilen más tarde. Y no supieron manifestar que de todas maneras les iban a subir la edad de jubilación a través de un veto parcial por parte del Ejecutivo. Como venía un proceso de una enmienda constitucional desde el periodo 2017-2021 y llegó a esta Asamblea Nacional un fallo favorable de la Corte Constitucional, un dictamen de la Corte Constitucional que nos obligaba a tratar una enmienda constitucional que permitía que para ratificarnos en el texto original la Asamblea Nacional requiera 70 votos. Nosotros votamos por ese dictamen constitucional porque además no es que no podíamos votar, caso contrario podían destituir a los asambleístas que no den paso a este tema de la enmienda constitucional. Y ya una vez que equilibramos los poderes para que no se pueda meter cualquier cosa en el veto parcial,
La propuesta del Ejecutivo de subir la edad de jubilación a 70 años, la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir la edad de jubilación a todos los trabajadores, fue retirada, si no me equivoco, el mismo día que votamos a favor de la enmienda, o si no me equivoco, al siguiente día, porque ya se dieron cuenta que ni en el Pleno ni a través de un veto parcial iban a poder subirle la edad de jubilación a los trabajadores. Y de eso justamente se tratan de contrapeso de funciones. Perfecto, dejando en claro entonces que no hay ninguna tensión, simplemente son coincidencias que aprueben o veten proyectos de ley que en estos momentos están siendo desarrollados e instrumentados por parte de la Asamblea Nacional en conjunto con el Ejecutivo. Hablemos entonces de su rol fiscalizador. Usted en redes sociales o en sus redes sociales específicamente planteó algunas denuncias importantes de irregularidades o probables actos de corrupción. ¿Quedaron solamente en redes sociales o ha iniciado estos procesos en la Fiscalía? No, de hecho también en mis redes sociales he subido los documentos en los cuales he pedido a las instituciones, a las autoridades competentes que también hagan su rol fiscalizador, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, y vamos a poner en contexto, hice la denuncia de un contrato con un clarísimo sobreprecio en la compra de insumos alimenticios para el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante. Voy a poner un ejemplo. En ese contrato se compraba cada litro de aceite en $19, cada pequeña gelatina en $10, cada aguacate en casi $2, y así por el estilo quedaban $1.028.000. El gobierno nacional, una vez que hice la denuncia, sacó un comunicado diciendo que habían separado a los funcionarios inmersos en este contrato de sus cargos y que habían presentado la denuncia a Fiscalía General del Estado, cosa que me pareció bien porque de eso justamente se trata, de que podamos trabajar en equipo y que se puedan separar a los malos elementos. Sin embargo, yo pedí la acción de personal de los funcionarios que hicieron este contrato con sobreprecio y la verdad tengo que decirles es que no habían sido separados, siguen trabajando en el hospital, siguen en funciones, es decir, el comunicado que sacó el gobierno le mintió a la gente, pero a mí no me podían mentir porque a mí sí tienen que responder. ¿Vas a sentar esta denuncia ante la Fiscalía o ya lo hizo, asambleísta? Sí, todos esos temas ya están. O sea, ¿está formalizada su denuncia a través de la Fiscalía General del Estado? Todos los temas de las distintas instituciones correspondientes, tanto administrativas como penales, están presentados. Dentro de las instituciones, sobre todo de salud, desde la pandemia se evidenciaron actos de corrupción y que probablemente estas instituciones estén secuestradas por posibles mafias. Usted ha hecho denuncias totalmente delicadas. ¿No tiene temor que le pueda suceder algo como le ha sucedido a algunos médicos y profesionales que están involucrados en el sistema de salud precisamente por estos actos de corrupción y sobre todo cuando existe esa denuncia valiente de la que usted también ha planteado, ha formalizado y en estos momentos está en un inicio o en un proceso en la Fiscalía General del Estado? Bueno, realmente el país está atravesando momentos muy dolorosos. Si alguien va a Solca a querer hacerse una quimioterapia, hay que decirlo, en Solca no están recibiendo los recursos que deben recibir por ley por parte del Estado ecuatoriano por las contribuciones que hacemos miles, cientos de miles de ecuatorianos a través de nuestros movimientos bancarios para que podamos contribuir con la lucha en contra del cáncer. Si alguien va a una dializadora a querer hacerse su diálisis, no puede hacerlo porque el Estado ecuatoriano no le está pagando a las clínicas dializadoras y vemos que hay gente que está falleciendo por su falta de recursos económicos. Si usted ve si los gobiernos autónomos descentralizados están haciendo obras para cada uno de sus territorios, la respuesta es no, porque el gobierno nacional no les está pagando a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan hacer obras. Y si no se hacen obras, no se genera empleo. Es decir, hay un círculo vicioso en lo económico que estamos viviendo justamente porque se permitió que se hunda el barco. Con cada huequito, con cada sobreprecio, con cada contrato que tenía un abuso, un sobreprecio, se hacía un hueco y se terminó hundiendo la economía del país. Ahora tenemos que endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda de la deuda de la deuda de gobiernos anteriores.
Este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional implicó 44 condiciones que nos pusieron, entre ellas quitar el subsidio de los combustibles, la aprobación del trabajo de contrato por horas, que no se contraten más funcionarios públicos, que no hayan gastos innecesarios en el Estado ecuatoriano. Bueno, muchas de esas condiciones en realidad son necesarias para poder sanear la economía del gobierno nacional y que así se puedan cumplir las obligaciones económicas que tienen, tanto como deuda interna como deuda externa, el Ministerio de Finanzas. Pero para que podamos sanear la economía del país es importante que cuidemos de los pocos recursos que tenemos. No es posible que en un país quebrado, porque el Ecuador está quebrado, déjenme decirles que tenemos que pagar más en deuda que lo que ingresa mensualmente. Nosotros tenemos que cuidar de esos recursos porque además es nuestro rol constitucional. Mi compromiso es con este país donde yo vivo. Vive usted, viven nuestras familias, viven los seres que amamos y que necesitamos que retome la seguridad, necesitamos que se reactive la economía para que pueda haber empleo y entonces, que no tengamos que ver imágenes dolorosas de familias separándose porque tienen que emigrar a otros países. Asambleísta, entonces el presidente de la República, Daniel Noboa, actuó responsablemente al vetar totalmente el proyecto que transfería los recursos de manera directa a los gobiernos autónomos descentralizados por intermedio del Banco Central, porque hay que priorizar los pocos recursos que tiene el Estado hoy ante esta aguda crisis. Ya, hay que también tener claro una cosa. Los impuestos que corresponden para que se haga obra pública, alcantarillado, vías, mejoras en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, por ley están establecidos en la Constitución y van, una vez que se recaudan por el Ministerio de Finanzas, van a la cuenta única del Tesoro. El gobierno coge esos impuestos y en vez de dar a los GATS para que puedan hacer obras en sus ciudades y en sus provincias, utilicen otras cosas. Viajes, cada mes, o en propaganda, hay que decirlo, el gobierno está pagando $5 millones en pautas digitales, 5 millones mensuales. Pagan cientos de miles de dólares, ¿perdón? 5 millones mensuales. Hay un rubro de 5 millones de dólares en propaganda hasta ahora que se han venido utilizando, pagando en pauta, que creo yo que no es un tema prioritario, si por ejemplo ha dejado de pagar a Solca o a las dializadoras. Entonces, si se habla de prioridades, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el gobierno nacional utiliza los recursos que llegan a la cuenta única del Tesoro para temas a veces que no son vitales, que no son indispensables. Mire, la consulta popular costó $60 millones y siempre les dijimos, son temas que tienen que pasar vía Asamblea Nacional. Y esos temas ya los íbamos a tratar en una sesión de pleno, ya estábamos en segundo debate. Y parte de la bancada de ADN se fue y dejó sin quórum a la sesión de la Asamblea Nacional y se habría ahorrado el país $60 millones, no es. Claro, pero un en valor, todo caso, no. Esto le cierra la brecha a los asambleístas para que trabajen en función de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es que eso ya se iba a aprobar, ya íbamos a votar a favor, ya había los votos para votar a favor. Perfecto. Estábamos de hecho estábamos en medio de la votación, se levantaron, se fueron los asambleístas de ADN, dejaron sin quórum para que no aprobemos ese tema vía Asamblea Nacional porque querían que se dé la consulta popular. ¿Para qué? Para hacer campaña anticipada con $60 millones de todos los ecuatorianos. Asambleísta, el tema de la probable licencia o no del presidente de los ecuatorianos para participar probablemente en el próximo proceso democrático, ¿cuál es su opinión con respecto a que el reemplazo de la vicepresidenta está o no establecido en la Constitución, está o no establecido en las normas legales y constitucionales en nuestro país? ¿Cuál es la postura de la bancada de Construye, sobre todo alrededor de este tema, que está en el debate público, pero que aunque no es prioritario, no es importante, sin embargo no deja de ser debatible por lo que se reviste o por lo que se expone en los próximos meses antes de que volvamos nuevamente los ecuatorianos a las urnas? Quien eligió a la señora Abad como su binomio es el señor presidente de la República, Daniel Noboa. Los mecanismos
se encuentran establecidos en la Constitución y en la ley, y eso es lo que tiene que respetarse. Eso es todo. Nosotros no podemos torcer la ley o la Constitución porque el señor Noboa escogió mal. El único mecanismo para sacarle a la señora vicepresidenta de sus funciones es un juicio político. Ese es un mecanismo para sacarle a la señora vicepresidenta de su cargo, un juicio político. ¿Un juicio político argumentando qué, asambleísta? Es que no se puede argumentar, por eso ni siquiera un asambleísta de ADN ha presentado un juicio político en contra de la vicepresidenta porque no ha incurrido en ninguna de las causales. No existen las causales y un juicio político tiene control constitucional, pasa por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revisa de fondo. El CAL revisa de forma, que se cumplan con los requisitos, pero la Corte Constitucional sí revisa de fondo, claro, que se cumplan con las causales para un juicio político. Ahora, lo que preocupa como no es que las causales, no cabe un juicio político. Entonces, ¿de qué manera piensa sacarle del camino a la vicepresidenta que el mismo presidente escogió? Bueno, aquí el debate gira alrededor de que si va o no a la reelección. Y ese es el problema porque es algo sui generis lo que está sucediendo, porque es primera vez que se envía a una muerte cruzada. En todo caso, hay que revisar las normas y hay que revisar si hay ese vacío o no legal para poder ir o no a la reelección con licencia o sin licencia. Pero hay la posibilidad de otorgar indultos, en este caso. ¿Qué es lo que se ha analizado? Que se beneficie de estos indultos al presidente o al expresidente que en estos momentos está prófugo con ese estatus, y lo menciono porque así está dentro de la norma legal y constitucional del país, al expresidente Rafael Correa, pero también existe la posibilidad y que tenga mejores condiciones para darle el indulto al ex vicepresidente Jorge Glass, que sí tiene las características y reúne precisamente estas condiciones que se le pueda otorgar. Ya, el indulto, me parece excelente su pregunta. Lastimosamente tengo que decirlo y me da mucha pena, pero la señora vicepresidenta no sabe a veces lo que habla. Jurídicamente es imposible que ella le entregue un indulto tanto al expresidente como al ex vicepresidente. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos indispensables para entregar un indulto está el que la persona esté privada de libertad y además reconozca su delito. El señor Correa es prófugo, no está preso, por lo tanto no cumple este requisito. Y segundo, el señor Correa nunca va a admitir lo que él hizo en el entramado de corrupción en el Correato durante su gobierno. El señor Glass está preso en contra de su voluntad, pero igual él nunca va a admitir los delitos que cometió, que son dos requisitos indispensables para que un presidente pueda entregar un indulto. Así que legalmente no procede, no puede hacer eso la señora vicepresidenta. Me parece que si es que se dio a entender que ella tenía pensado hacer algo así, legalmente no corresponde. Y aquí lo que se tiene que hacer es respetar las leyes que tenemos, justamente porque muchas veces no se respeta la normativa del país, es que el Ecuador está como está. Yo no sé por qué siempre tratan de ver cómo torcer la ley, cómo verle el huequito, el vacío legal, para salirse con la suya. No, la ley es clara y es lo que se tiene que respetar. Muy interesante su última apreciación y sobre todo el elemento que ha incorporado. Mi querida asambleísta Ana Galarza, muchísimas gracias nuevamente y por siempre conversar con Noticias Soromar. Sobre todo yo decía que el último elemento es importante porque ¿cuáles son las condiciones para otorgar el indulto? Primero, que esté privado de la libertad y lo están, en al menos Jorge Glass. Segundo, que tenga las condiciones o que tenga un poco de problemas de derechos humanos y los tiene probablemente, que le estén conculcando sus derechos, pero no reúne el requisito que acaba de decir en estos instantes nuestra asambleísta invitada, que no reconoce sus culpas. En todo caso, con esto vamos a una pausa publicitaria. Muchas gracias nuevamente, asambleísta, por conversar con Noticias Soromar. Ya regresamos con muchísima más información. Y tengo una excelente recomendación para ti. Descubre tu paraíso personal en la hermosa playa de San José, con vistas impresionantes y arena suave como tu nuevo hogar. En Terrazas del Mar 2, cada día será un escape a la tranquilidad. Crea recuerdos inolvidables en tu propio espacio costero. Tu hogar de ensueño te espera en este idílico rincón de Manabí. Siete de la mañana.
mañana, 56 minutos. Retomamos el contacto ya con el señor inspector Cristian Arias desde la ciudad de Guayaquil. Le dije, aquí voy a estar para que me cuente, me informe al país de lo que ha acontecido con un asiático que fue asesinado. Señor inspector, bienvenido nuevamente. Buenos días. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Informamos desde la Floresta 2 al sur de Guayaquil. Acá en horas de la madrugada lamentablemente se produjo un nuevo hecho violento, un nuevo hecho de sicariato. Tenemos imágenes también de la madrugada, si la producción me ayuda podemos compartir esas imágenes. Acá ocurrió un ataque contra una persona que inicialmente se pensaba que era una disputa, un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, grupos delictivos que operan acá en este sector y que se disputan espacios, territorios, lugares para el expendio de drogas al menudeo. Sin embargo, después también hay una versión que podría elucubrar sobre un posible ataque a un ciudadano asiático por el no pago de una vacuna. En todo caso, son dos posibilidades que se están discutiendo. Esas imágenes están captadas cuando aún permanecía el cuerpo en la calzada y estaba un camión, un tráiler aquí. Precisamente en este espacio, acá vamos a mostrar un poquito lo que es este ambiente de acá de la Floresta 2. Es la calle, el lugar donde ocurrió esto. Hay una iglesia cristiana, evangélica, aquí a un costado, otros negocios que funcionan, y el ciudadano de quien se dice era un ciudadano de origen asiático, como popularmente la gente llama un chinito, pasaba en una bicicleta, justamente por aquí. Fue atacado, aún en el suelo hay vestigios de lo ocurrido. Lastimosamente contra él se habrían escuchado 6 detonaciones. 6 detonaciones que acabaron con la vida de este ciudadano asiático, que lo que hacía era ya retirarse al parecer del lugar manejando una bicicleta cuando fue impactado. 6 ocasiones, pues no es una bala perdida, aunque inicialmente se pensaba que, repito, era un tiroteo entre dos grupos antagónicos. Hay otras personas, testigos acá con quienes hemos conversado, que se inclinan por pensar que fue un ataque dirigido hacia este ciudadano. En todo caso, agentes investigadores de la Policía Nacional están ya trabajando en el caso. Debe existir seguramente algún registro de cámaras de videovigilancia, aunque no apreciamos ninguna del sistema de seguridad en los postes, pero posiblemente algún domicilio pueda tener algún registro y eso pues también ser revisado, sometido a pericias por los agentes investigadores para lograr identificar a los atacantes, sobre todo su ruta de escape. En base a ello, saber de qué grupo de los que operan aquí podría haberse originado este ataque contra el ciudadano asiático. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes tienen más. Gracias, señor inspector. Muy bien, ahí está la información que nos entrega desde exterior en la ciudad de Guayaquil. Que tenga un buen día. Lo esperamos para más tarde tener mayor información. 7:59. El único que salió ganando ahí fue Kendrick Páez, que cambió la camiseta con Messi. Dios mío. Hemos retrocedido en el país, no solamente en temas de la política y todo lo que estamos mal en el país, hasta en el fútbol estamos retrocediendo, Dios mío. Argentina pero también jugamos con el campeón del mundo, aunque también creo que jugó a media llave. Hay polémica porque Antonio Valencia ha indicado de que el capitán de la selección ayer fue el arquero Galíndez, de que un extranjero, un argentino nacionalizado ecuatoriano sea el capitán de la selección. No puede ser, para Antonio Valencia lo ve mal eso. Bueno, Katy, ¿está es contenta porque algo ganó que Liga de debatir. Puerto Viejo, ¿no? Yo estoy contenta porque ganó Liga de Puerto Viejo 13-0, sorprendente. En el noticiero del mediodía tendremos los detalles de esta noticia. Nos despedimos, amigos, gracias por acompañarnos. Así iniciamos una nueva semana. Éxitos para todos. Buenos días, felicidades. Muchas gracias, nos vemos, pasen bien, buen día.